Este viernes se celebró el Día Mundial del Sueño, fecha establecida por la Asociación Mundial de Medicina del Sueño, con el propósito de tomar conciencia de la relevancia del buen dormir. Para conocer más sobre este tema, nos encontramos aquí en CNN Chile con el doctor Jorge Jorquera, jefe del programa de trastornos del sueño de la clínica Las Condes. Doctor, muchas gracias por venir a CNN Chile. Buenas tardes. Partir por cuáles son los principales trastornos que tienen los chilenos a la hora de dormir, cuáles son los principales problemas que tienen. Sí, hay varios factores. El insomnio, por ejemplo, que nos ha afectado uno de cada 3, cada 4 chilenos sufre de insomnio, o sea, esta dificultad que uno tiene para quedarse dormido, y no solo para conciliar el sueño, sino que después que uno ha dormido 4 o 5 horas, uno muchas veces se despierta a mitad de la noche y prácticamente después no puede volver a retomar el sueño. Eso impacta negativamente en la calidad de vida y también impacta negativamente en la salud. ¿Y eso tiene que ver con qué? ¿Ahora los chilenos tenemos más insomnio que antes? Significativamente, tenemos más insomnio por nuestro estilo de vida. Andamos siempre corriendo, está toda la cultura de los rankings, de tratar de rendir más, y eso impacta negativamente en nuestra percepción del día, en nuestra percepción de salud, y finalmente, claro, cuando uno debe llegar en la noche a descansar, uno sigue trabajando. Sigue conectado con todos estos equipos electrónicos, a su trabajo, a las redes sociales, y eso finalmente contribuye negativamente como uno debiera iniciar su etapa de sueño. ¿Cuántas horas uno debería dormir en la noche? Eso es muy personal, pero en términos promedio uno entre 7 y 9 horas debiera dormir. Menos de 6 se ha demostrado claramente que impacta negativamente en la salud. De hecho, hay varios trabajos que han demostrado asociación entre números de horas de sueño y aumento de peso, por ejemplo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la siesta? ¿Esas horas o minutos que uno duerme o los que pueden dormir siesta, se suman a las horas de sueño de una persona normal, digamos? No necesariamente, porque las siestas debieran ser de 30 minutos, 40 minutos como máximo. ¿Ya? Ese sueño es muy reparador, es fisiológico y debiera ocurrir después del almuerzo. ¿Ya? Esa siesta es la que sirve. Estas microsiestas que muchas veces uno hace cuando llega cansado después del trabajo, 7, 8 de la noche, son bastante malas, porque esas microsiestas que pueden ser mientras uno ve una televisión y uno se queda dormido 5 minutos, hace que se desfase nuevamente nuestro horario de sueño, y después uno cuando quiere ir a acostarse y a dormir sobre las 11, 12 de la noche, no puede. Claro, porque mucha gente puede decir, no importa, duermo 4 o 5 horas porque después en la tarde puedo dormir otras 2 horas y finalmente hace la suma del promedio que es lo que se pide, pero no sirve, digamos. No, para nada, eso no sirve. Una de las características de un buen sueño, además de la duración, que tiene que ser entre 7 y 9 horas, es la continuidad. Ya uno no puede estar durmiendo fraccionado, eso no es una buena calidad de sueño, porque la estructura del sueño se compone que uno, mientras más tiempo va pasando, más profundo uno va durmiendo. Y clásicamente, en el último tercio de la noche ocurre el sueño REM, que es el sueño reparador desde el punto de vista psicológico, el que se ha asociado fuertemente, por ejemplo, a la capacidad de memoria y capacidad de aprendizaje. Así que no sirve dormir fraccionado. ¿Cuál es el ejercicio que debería hacer la persona previo a acostarse, a irse a dormir, para poder conciliar el sueño rápidamente y poder dormir esta hora? Que, por ejemplo, no tener televisor en la pieza, cómo hacerlo con la luz. Así, uno debería generar una rutina de sueño, una rutina de relajación, unos 15 a 30 minutos antes de ponerse a dormir. 15 a 30 minutos antes uno debiera desconectarse de todo esto de aparato electrónico, apagar la televisión, poner música que nos permita relajarnos, leer un buen libro, en el fondo que nos empiece a estimular nuestro sueño. La televisión y todas estas pantallas lumínicas, el iPod, los sistemas de celulares hoy día influyen negativamente. La luz blanca estimula e inhibe una secreción de una hormona, que es la melatonina, que fisiológicamente nos induce a dormir. Y por lo tanto uno debiera evitar todos esos estímulos. Celulares y todo fuera de la pieza. Fuera de la pieza. Y evitar también algunos estimulantes, por ejemplo, el café, el té, algunas bebidas cola, algunas bebidas energizantes. El tabaco, influye también el tabaco, la nicotina es un muy buen estimulante, y por lo tanto pasa esto que uno vive en el error que uno se tiene que estimular durante el día con café, con té, con bebida energizante, y durante la noche mucha gente usa ansiolíticos o hipnóticos o relajantes musculares para inducir el sueño. ¿Qué pasa con aquellos que practican deporte, por ejemplo, en horas vespertinas o incluso justo antes de irse a acostar? El mejor horario para hacer deporte es temprano por la mañana, mediodía, claro, pero por la forma como uno hoy día está organizado el sistema,
lo ideal es hacer deporte, ojalá antes de 3 horas de disponerse a dormir. 13. 3 horas, solo 3. 3 horas antes de disponerse a dormir. Por ejemplo, si uno sale de su trabajo 6, 7 de la tarde, entre 7 y 8 ojalá hacer deporte, luego una cena liviana, ojalá 2 horas antes de disponerse a dormir, media hora retirar todos los artículos que nos estimulen fuertemente, hacer y generar nuestro espacio para poder inducir el sueño y luego recostarse sobre las 11 de la noche. Esa sería como una muy buena rutina. ¿Y la comida, por ejemplo, a qué hora debería ser la última comida? Ojalá 2 horas antes de disponerse a dormir y tiene que ser una comida liviana. Hay gente a la que uno la escucha decir, yo me voy a acostar o viendo televisión porque eso me da sueño y así me quedo dormido. Así es, pero eso se va a pasar. Probablemente cuando uno tiene y puede dormir en forma adecuada, claro, eso sucede y uno puede dormirse en cualquier situación, incluso conduciendo un vehículo en situaciones extremas, pero eso no es buena higiene de sueño, eso tarde o temprano va a pasarle la cuenta. ¿Cuándo tengo que consultar si siento que tengo problemas para dormir? ¿Cuáles son los síntomas que me deben llevar a decir tengo que consultar con un especialista? Cuando todas estas molestias a uno lo complican. Y no solo a uno, porque el problema de dormir mal no solo finalmente le va a traer problemas a uno, sino que también va a producir una alteración en la dinámica de la pareja, ¿ya? Si estos problemas a uno lo complican, o a la pareja a uno lo complican, uno debe necesariamente consultar. Si uno se va dando cuenta que uno está rindiendo menos en el trabajo, que el sueño no es del todo reparador, que uno amanece cansado, fatigado, que nuestra capacidad de memoria ha ido disminuyendo progresivamente, que ya no es como era antaño, que en el fondo uno podía hacer un montón de actividades sin cansarse, uno debiera consultar. Y hay algunos otros síntomas que son tremendamente relevantes, que es el ronquido. ¿Ya? El ronquido fuerte, el ronquido estrepitoso, el ronquido que no es parejo, sino que también tiene pausas, que uno está roncando y de repente baja la intensidad del ronquido, o muchas veces hace pausas durante el sueño. Eso es un llamado de alerta para consultar, porque eso ya es, por detrás está una enfermedad, esa es una apnea del sueño y eso constituye un riesgo para la salud. Sí, ya vamos a entrar en detalle en eso. Quería preguntarle también por los niños, porque uno, claro, habla de la vida moderna, el estrés, el trabajo, pero resulta que también en los niños a veces se presentan problemas para dormir. Así es, los niños tienen muchos problemas para dormir y sobre todo que el comportamiento durante la semana es muy distinto que los comportamientos del fin de semana. El comportamiento del fin de semana uno tiende a dejarlos más libres. Los niños tienden a quedarse dormidos más tarde, se levantan significativamente también más tarde. Nuestros adolescentes les pasa eso, van a carretas, fiestas y finalmente terminan desplazando su horario de sueño. Y el lunes es un show, tratar de levantarlos, estimularlos para que retomen su actividad diaria. Entonces, lo ideal es que además de dormir el número de horas necesarias, el número de horas que uno considera adecuado, que al menos en los jóvenes son 9 horas, uno debiera mantener un horario más o menos parejo. O sea, no es lo mismo dormir todos los días de 11 a 7 de la mañana, ¿ya? Y los fines de semana de 2 a 9, porque finalmente el organismo y el cerebro tienen un ritmo circadiano. Y ese ritmo circadiano, que es el ritmo biológico que uno tiene para poder dormir, se ve alterado. Y eso finalmente produce muchas alteraciones. El reloj biológico que uno le llama muchas veces. Así es, el reloj biológico. ¿Es lo mismo roncar que la apnea obstructiva? No. El ronquido es un síntoma, ya que se produce y que vemos frecuentemente en los pacientes que sufren de apnea obstructiva del sueño. En Chile hay varios estudios epidemiológicos que nos señalan que cerca del 50% de los adultos roncan, ¿ya? Pero los mismos estudios nos señalan que cerca del 5% solamente tiene apnea del sueño. Solamente, pero 5% de la población adulta significa que hay más de 700.000 personas adultas en Chile que tienen apnea del sueño. ¿Qué es precisamente la apnea del sueño? La apnea del sueño es una alteración y una obstrucción a nivel de la vía aérea superior, ¿ya? Que se produce por un colapso, por aumento del peso a nivel de la zona faríngea, y que finalmente los pacientes roncan, hacen pausas respiratorias, o sea, dejan de respirar en la noche, y eso traduce finalmente en alteraciones en la oxigenación durante la noche, hace que nosotros nos despertemos, despertores muy breves durante la noche y que finalmente al día siguiente se traduce en que uno se queja de somnolencia diurna, o sea, de mayor somnolencia, de mayor cansancio, con un sueño no reparador y que finalmente impacta negativamente en la calidad de vida y en la salud. ¿Quiénes deben consultar sí o sí con un especialista? Sí o sí aquellos roncadores muy intensos, aquellos roncadores que hacen pausas durante el sueño,
aquellos pacientes que tienen somnolencia diurna excesiva, o sea, cansancio, fatiga, falta de desempeño en sus actividades habituales. Y un dato muy preciso, muy importante, aquellos pacientes que tienen una circunferencia cervical más de 43 centímetros, que en un hombre es bastante más fácil, aquellos hombres que usan 17 pulgadas o más de camisa, tienen alto riesgo, exacto, alto riesgo de tener apnea del sueño. Doctor Jorge Jorquera, jefe del programa de trastornos del sueño de la Clínica Las Condes, muchísimas gracias por aclararnos estas dudas, aquí en CNN Chile. Muchas gracias.